con el enunciado, ¿hay algún inconveniente? Creo que se entiende, profe. ¿Ah? Bueno, entonces, la parte A nos dice la corriente que circula por el circuito a los 0,01 segundos luego de haberse conectado a la FEM. Cierro. ¿Y cuál va a ser la corriente inicial que tiene? ¿Qué les parece? Cero. ¿Por qué? Por, por la bobina del inductor. O sea, se genera una contrafema ahí, ¿no? Que hace que la corriente sea cero. Eh, si hacemos una ecuación de malla acá, eh, y, y resolvemos, vamos a llegar a esta expresión de la corriente, ¿no? ¿Ya? Con la expresión diferencial ahí siendo grados, si no me equivoco, y llegamos a resolver, digamos, a esta expresión, ¿no? Bueno, entonces, esa es la ley de variación de la corriente. Y, por lo tanto, ¿cómo sería la resolución de nuestro problema ahí? ¿Qué les parece? Y ¿Qué la les parece? corriente sería la suma de estas dos cosas. Mm, No, no, esas dos versiones son corriente, tenemos solo una, ¿no? Eh, estas dos son la misma expresión, solo que tiene, en lugar del de L sobre R, tiene tau, la constante de tiempo. Es la misma expresión. Fíjense acá. ¿La FEM conocen? Sí, de datos, ¿no? ¿La resistencia conocen? De datos. ¿L conocen? Sí, de datos. ¿R conocen? Y no dice el tiempo. O sea que solo reemplazamos el tiempo acá y obtenemos. Nuestra corriente va a ser algo así, ¿no? Se va a hacer asintótico acá a la corriente máxima. ¿Cuánto va a ser la corriente máxima? ¿Qué les parece? La FEM por la resistencia, sobre la resistencia. La FEM es la resistencia. Exactamente, porque pasa mucho tiempo. eh, la FEM en la fuerza electromotriz con, en L se va a hacer cero, ¿no? Y ahí se va a poner una corriente estable, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de lo que era autoinducción, eh, decía que se oponía al, al cambio de flujo, ¿no es cierto? Una vez que se hace estable la corriente, no va a haber más cambio de flujo y, y ya no va a haber una FEM que se oponga, no va a existir más cambio de flujo, por lo tanto no va a haber más FEM, ¿no? Por lo tanto, una vez que llega por lo tanto, una vez que llega una situación inestable, digamos, vamos a tener
una corriente que va guiado por E sobre R. Ese va a ser el punto donde se hace asintótica nuestra corriente, ¿no? Ah, para nuestro caso, nosotros estamos en el punto, habría que calcular, pues tenemos un punto acá, 0,1, por lo tanto tenemos este valor de corriente. Fíjense que no es otra cosa que una función, ¿no? ¿Ah? Y función del tiempo, lo demás son todos valores constantes. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna consulta con respecto a eso? Esto sería 6, esto sería 20, ¿no? Esta es la función, reemplazamos para nuestro caso que nos está pidiendo a 0,01 el tiempo. Tendríamos lo que nos está pidiendo el problema. ¿Se entendió el key de la cuestión acá que hicimos? Sí, ingeniero. Mm, Bueno, el punto B, ¿quién me puede dar una idea de por dónde arrancar? ¿Alguien? Profe, lo que está preguntando ahí, o sea, lo que se refiere con características dimensionales sería qué formato tendría el circuito. No, ¿qué crees? A ver, una autoinductancia, una bobina. ¿De qué depende la autoinductancia? ¿De la corriente, de la tensión aplicada? ¿De qué depende? Las características constructivas. Exactamente. En ese caso, profe, tendríamos que hallar el valor de la corriente a los 0,01 segundos y después igualar esa expresión con 0,02 segundos, pero con L variable. Y ahí hallar el valor de L, creo yo. Alguien que esté ahí que corrobore eso. Nadie. No. Eh, tenemos que arrancar
¿cierto? Como decir, determinando cuánto vale L, ¿no? Para ahí después ver eh, la característica relacionada a la característica constructiva de ella, ¿no? Eh, y para eso, nosotros tenemos que la corriente, para el punto inicial era, eh, había tomado en el punto A, ¿no es cierto? Entonces, acá reemplazo esa corriente. Acá tomo la corriente del punto A. La pena es la misma, la resistencia es la misma, ¿ya? Pero me dice que tiene que tomar esa corriente en qué tiempo. 0,02 segundos. 0,02 segundos. Entonces acá lo que tenemos de incógnita es L, ¿ya? Deberíamos despejar y obtener L. O sea, de acá nosotros lo que obtenemos es L. ¿Entendió el procedimiento? Sí, ingeniero. ¿Alguna consulta? ¿Cómo van a despejar? Y bueno, usted maneja matemáticas mejor que yo, así que aplican logaritmo natural ahí y van resolviendo. Y una vez que obtienen L, ¿qué pasa? L es la función de qué. ¿Alguien puede buscar? ¿Alguien puede recordar? Corrigen, dependía del núcleo que tenía, dependía de la longitud, dependía del número de vueltas y dependía del área, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, por eso acá le hice adopta algunos de los valores para el cálculo, ¿no? Eh, podemos, podemos adoptar, bueno, que tiene núcleo de aire, que, que tiene núcleo de aire, que tiene
X cantidad de vueltas y que tiene tal longitud, ¿no? Y, y con ello obtenemos el área que tiene que tener, ¿tá? O una determinada área y que tiene núcleo de aire, tenemos esto acá más o menos lo que planteamos. Nosotros sacamos con L1, sacamos que el corriente tenía en 0,01 segundos. Eso hacemos igual a con la otra bobina en 0,02 segundos. Contrastamos los valores para 0,02 segundos y tenemos L. Y, y como le he hecho L para una bobina, venía dado por esta expresión. De acá definir, podemos definir bueno, bueno, núcleo de aire, definimos una determinada cantidad de estira y una longitud, tenemos el área, sino al revés, bajo una determinada área y si quiere una cantidad de una longitud y un número de estira, podemos definir qué tipo de núcleo deberíamos tener. La cuestión es que la combinación de estas variables me tiene que dar L. ¿Entiende cuál es la idea? La idea acá es esto, Ingeniero, una consulta. ¿sí? En la parte que dice adopta algunos valores para el cálculo, ¿a qué se refiere con eso? Y esto es lo que decimos, porque fíjate que L es función L es función de un par de valores, ¿tá? Es función de el núcleo, es función el número de vueltas, es función de la longitud, es función del área. Entonces, mm, nosotros vamos a poder encontrar una relación dimensional que pueden ya tener, ¿no es cierto? Pero, digamos, si varía el área para diferente, para infinito valores de área, yo voy a poder eh, tener la misma, eh, el mismo L, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo puedo variar L también. Por eso dice que tengo que adoptar algunos valores. Vale, se entendió, ingeniero. ¿Cómo? Se entendió, se entendió. ¿Se entendió? Algún valor yo tengo que, algunos valores yo tengo que definir yo para definir el otro, ¿no es cierto? También, si quieren, podemos usar en función del volumen, ¿no es cierto? La relación ahí 0 por n chica al cuadrado por el volumen, ¿no? También puede ser, no me equivoco, era así. Mm, Aquí también podríamos dejar, ¿no es cierto? Entonces, es donde n chica era la cantidad de vueltas por unidad de longitud, ¿no es cierto? Entonces, como dejar en un determinado volumen nuestro, nuestra bobina
y ahí sacar cuál es la cantidad de vueltas por unidad de longitud que tiene que tener. ¿Está? A lo que voy es que como L es función si tomo en cuenta el área en función de 4 variables, digamos, voy a tener que definir 3 para determinar la cuarta, tenemos que hacer una ecuación. El punto C, si queda alguna consulta sobre ese punto, si hay una variable ahí más que por ahí no lo estoy viendo. El punto C que diferencia entre la corriente máxima de una bobina a la otra bobina. Y sería la misma, ¿no, profe? ¿Anda de acuerdo con eso? Porque la corriente máxima sería solo la FEM sobre la resistencia y ahí hay que calcular el 34%, el 36,78%. Y para ambos casos la FEM y la resistencia la misma. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Y qué diferencia hay entonces entre poner una, una bobina a la otra? El tiempo en que llega a la corriente máxima. La, está cambiando ahí, es tau. Lo que está cambiando ahí es simplemente en qué tiempo va a llegar a acumular esa energía, ¿no? Eso es lo único que cambia, ¿no? Y esto acá más o menos lo que hablamos, ¿no es cierto? Eh, en medio de L2 por I cuadrado. La energía en sí acumulada va a depender ahora de L2, ¿no es cierto? Pero en lo que respecta a la corriente, solo va a ser diferente la corriente, el transitorio de la corriente, pero el valor final va a ser el mismo porque no dependía de él, el valor final, ni el inicial. Entonces lo que sí va a ser variable, ¿verdad? Eh, Por la bobina 2 hace referencia a los valores obtenidos en el punto B, ¿puede ser? ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. Cuando habla de la bobina, de la segunda bobina, o la bobina 2 Claro, habla de los valores obtenidos en el punto B. sí, el valor, ahí lo tenía el punto B. Y pensé que al tener otra bobina, por supuesto que la energía almacenada en ella eh, va a ser diferente, ¿no?
corriente final va a ser la misma, pero como L es diferente, la energía almacenada en ella va a ser diferente. Es medio lógico, ¿no? Eh, ¿Alguna otra consulta acá? ¿Alguna variable que tenemos? Justo acá en el proceso, lo que venimos hablando, ¿no? En el proceso de carga, la FEM nos iguala la tensión en la resistencia más la tensión en la bobina. Y que si vemos acá, esta cuestión, diferenciamos con ello, y eh, entonces ahí, en función del tiempo tau, aceptar una constante en la cual la corriente adquiere el 3% de la corriente total. Esta tiene una operación interesante, propone la corriente, la tensión en la bobina, ¿cierto? La tensión en la bobina se va haciendo cero a medida que la corriente se va estabilizando. Y la variación en la bobina la variación la tensión en la bobina tiene por esa función. Y acá está la página donde se puede hacer esta imagen. Ingeniero, ¿podría hablar un poquito más fuerte? ¿Se puede hacer? Bueno, se, se Si se le escucha muy bajo. se aleja el micrófono de vez en cuando acá. Que esta imagen acá la saqué una página, está ahí abajo la página. Me pareció interesante porque superpone lo que es la corriente en el circuito de carga, y con el valor de la tensión en la bobina. ¿Ya? La tensión en la bobina, como ven, se va haciendo asintótico a cero a medida que la tensión se va haciendo asintótico a su valor máximo. Vemos que cuando hay menos variación en la corriente, va tendiendo a cero la tensión en la bobina. ¿Está? Que es lo que venimos acá nomás, aclaramos nomás que en esta gráfica toma B como eh, B minúscula como la tensión de la batería, ¿no? Que nosotros le llamamos, ¿ven? Repasando en forma general el ejercicio, entonces nos dan
todos los datos, nos dan una FEM, una resistencia y la inductancia, pero la inductancia, y nos pide calcular la corriente para un determinado tiempo. ¿Tá? De resolver la ecuación diferencial que nos propone el análisis de la malla, nosotros definimos la corriente que llegamos a esta expresión. Para la punto A tenemos todos los valores, incluso el tiempo, nos queda la corriente en función del tiempo. Entonces tenemos esos valores, podemos determinar fácilmente qué corriente tiene. En el punto B, lo que nos dice es que ahora reemplazamos esa distancia por otra, esa bobina por otra, y nos pide determinar ese valor para tal punto que a los 2 segundos ahora tengamos el mismo valor de corriente. Entonces ahora lo que tengo en esta fórmula, lo que yo tengo es el dato, el valor de la corriente, también tengo el tiempo, ahora lo que tengo que determinar es el un despeje y cálculo matemático lo obtenemos con relativa facilidad. En el punto P, en el punto C, nos dice que el punto C nos dice bueno, la energía para que está almacenada en una bobina cuando el valor de la corriente es determinado porcentaje del valor máximo, ¿cierto? Podría estar claro el valor máximo utilizando la segunda bobina. Eh, lo que nos cambia es el valor de la energía, el valor de la corriente no nos cambia, ¿no? Nos cambia el nivel de la energía. Esto sí. Y, y eso es todo referido a este ejercicio. Si se tienen una consulta, De mi parte no, profe. vamos, vamos a analizar el ejercicio 7. ¿Quieren verlo ahí un ratito? ¿Lo tienen a mano el ejercicio? Bueno, está en pantalla acá. Sí, yo veo el ejercicio, profe. Ingeniero, en este caso sí podríamos hallar el valor de L ya que nos dan los datos. Entonces podríamos utilizar la misma ecuación que usamos en el A
del punto 6 y ahí hallamos el tiempo y ese tiempo lo dividimos a la mitad. ¿Será cierto eso? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a los otros? Para mí venía bien, solo que el tema del tiempo y dividía la mitad, no sé si me gusta mucho. No resultaría porque no es una función lineal. ¿Qué les parece al resto de este último? Sobre el cálculo de L estaría, o sea, eh, a favor, pero con el tiempo ya Miren, lo calculamos así, ¿no es cierto? Un cero constante, vamos al libro, buscamos, tenemos la longitud, tenemos el área y tenemos la cantidad de vueltas, ¿no es cierto? Entonces L obtenemos. ¿Estamos de acuerdo con eso o alguna donde estoy salteando algo? No, El mu no, cero sería del aire, profe. sí, vamos al libro y sacamos. Es la característica magnética eh, del entrehierro de la bobina, digamos, del aire. En este caso tenemos aire, ¿no? Lo que tengo que tener en cuenta acá nomás es lo que tengo que tener en cuenta es pasar nomás quien trabaja en la unidad correspondiente, ¿no? ¿Ya? El cero era 4 pi por día la menos 7. Bueno, después, ¿qué más me da? Me da la resistencia la tensión de la fuente, ¿no? O sea, fíjense, tengo de dato la tensión de la fuente, la resistencia, L puedo obtenerlo porque tengo todos los datos como para calcular L, y me dice qué tiempo en el cual tarda alcanzar la mitad de su corriente máxima. Como por ahí se planteó, determinar el tiempo de la corriente máxima y hacerlo dividido 2. Eso no sería correcto, ¿por qué? Porque como bien especificó el colega, no es, no es una función lineal, ¿no? Entonces no sería correcto eso.
¿Cómo haríamos entonces? ¿Qué les parece? Y habría Fíjense, que hallar el valor de la corriente máxima con la FEM y la resistencia, dividirla ¿cuánto en dos. y- está perfecto? Hallar el valor de la corriente máxima con la fe y la resistencia. Nuestra corriente máxima, esta que habíamos planteado acá, a donde se hace asintótico nuestra corriente, es, es de esto, ¿no? Esta es nuestra I máxima, ¿no? Es sobre R. Entonces, a este valor lo dividimos en dos y obtenemos eh, Y ahí despejamos el tiempo. la- lo que nos dice el punto A es el valor de la corriente es la mitad de la corriente máxima. Esto acá representa la mitad de la corriente máxima, ¿no? Entonces reemplazo eso en mi ecuación y despejo el, el tiempo. ¿Se entiende? ¿Quedó claro de por qué no podría ser? O sea, nosotros en realidad la corriente, ¿en qué tiempo llegamos a la corriente máxima? ¿Alguien me puede decir? En un tiempo largo, ¿Cuánto largo es? era 3 octavos, puede ser. En realidad, a la corriente máxima no se va a llegar hasta, hasta el infinito y más allá, ¿no? Eh, lo que se termina con 5 octavos, que en 5 octavos ya adquirió el 99,999 y algo más 9 de la corriente máxima. ¿Ah? Entonces, ya tenemos bastante cercano, ya no se produce más variación prácticamente en los sistemas de mediciones, ¿no es cierto? Entonces, con 5 octavos ya tenemos bastante definido. Eh, pero como bien se dijo, no podemos tomar ese 5 octavos dividido 2 para tener. ¿Por qué? Porque la función no es una función lineal, ¿no? Ah, entonces tenemos que basarnos en la ecuación de variación que nos da la variación de la corriente para determinar el tiempo ese. Y fíjense que ese tiempo incluso va a ser menor a un tau, ¿no? ¿Todo es lo correcto? Sí, porque en un tau nosotros tenemos el 60 y pico por ciento de la corriente máxima, y acá no estoy diciendo la mitad de la corriente máxima. Eso está menor a un tau.
¿Se entendió la idea? Más o menos. Sí, sí, profe. Bueno, eh, estoy pensando en alguna una cuestión que se plantea comúnmente acá, pero el punto B, ¿por dónde arrancaríamos? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? Nada. Se podría utilizar, profe, la integral de 0 al tiempo ese que hallamos de la corriente por la FEM. ¿Alguna acotación de alguna acotación sobre esto? ¿Alguna pregunta? O porque por ahí no quedó muy claro. Está lindo para desarrollar esa integral. Eh, sí, por eso le pongo todo mi fe en mis colegas matemáticos que están ahí del otro lado. Sí, claro. Qué grande, los muchachos, viene ahí. Eh, la energía almacenada en el campo magnético y disipada por la resistencia en 2 segundos, dice, ¿no? Que en 2 segundos ya no sé qué, en qué parte de la curva estamos. ¿Cómo sería almacenada en el campo magnético? Un medio de, De L por I cuadrado. un medio de L por I cuadrado, ¿no es cierto? Tenemos la ley de variación de I, conocemos todos los datos, reemplazamos 2 segundos acá en lugar de T, y pum para adelante, ¿no? Tenemos I, y, y con eso tenemos la energía almacenada en el campo magnético. Y la energía disipada en la resistencia, Y tenemos otra integral más. ¿cómo vendría a ser? La integral de 0 a 2, que sería 2 de tiempo, de la corriente al cuadrado por R de T. Sí, sí. Y ahí habría que reemplazar otra vez la corriente. Bueno, entonces, eh, está claro ahora cómo reacciona la clase para la 8 y invitan a la clase, espectacular, demasiado bien. Mira, ¿Sería lo mismo si a la energía de la FEM le restamos la obtenida en el punto B? ¿La almacenada en el campo magnético o no? ¿Cómo? Sí, sería lo mismo si a la energía suministrada por la FEM le restamos la energía almacenada en el campo magnético. ¿Qué les Sí, pero, parece a los otros? sí, pero habría que hallar la energía
suministrada por la FEM a los 2 segundos, que no es la misma que la que hallamos en el punto B. Ah, claro, está. Tenés razón, sí, sí. Para iniciar en el proceso de descarga nomás, eso ya lo vieron, no están en la teoría, pero el proceso de descarga, la corriente parte del valor máximo que tenía y vuelve, y después se hace cero, ¿no? O sea, se utiliza la energía almacenada en la bobina para mantener la corriente por el tiempo ese, ¿no? Eh, por supuesto que la tensión en la bobina también va disminuyendo, ¿tá? Esa es la diferencia con el capacitor, ¿no? En el capacitor, en un momento el- el- la tensión del capacitor eh, aumentaba hasta igualarse a la tensión de la fuente, ¿no? Y dejamos un largo tiempo. Y en el caso de la bobina, no. En ambos casos eh, se hace, se hace cero. La corriente sí en la bobina varía, en casos tiende a un valor estable y bueno, y en la descarga tiende a ser, se hace sintético a cero, ¿no? Dejamos acá y cualquier cosa si quieren conectar un rato más tarde después de vuelta o quieren plantear lo demás ejercicio como quieran, ustedes mandan. Bueno, profe. Dale, ingeniero. Dejamos acá entonces, cualquier cosa, después me avisan, mensaje al grupo y nos conectamos si quieren analizar bien el ejercicio siguiente. Tengo entendido que los ejercicios siguientes fueron desarrollados, por eso cualquier cosa, entonces nos conectamos pues y lo resolvemos. ¿Les parece? Dale, profe. Ok, Dale, quedamos. ingeniero. ¿Listo? Bueno, Cualquier cosa de exposición. Nos vemos. Gracias, hasta luego. gracias.